Preséntate tú primero, Alicia. Ay, yo te puse Cambiemos nombre. hoy cambiemos. Hoy te presentas tú primero. Ok. Buenos días conmigo. Yo soy Teresa. Como siempre, estoy aquí con Alicia hablando de temas cotidianos. Y yo soy Alicia y me gusta mucho hablar con Teresa, así que hola a todos, aquí es la tarde. Buenas tardes. Ujú. Y estábamos hablando, Alicia, de un tema bien interesante, que a simple vista es fácil, pero no. No, no. Estamos hablando de una comunicación. Buenos días, señor gato. Es una señora gata La señora gatita. que le gusta interrumpir. ¿Qué necesidad tendrá? Tiene necesidad de atención. Más bien vino y nos dijo, es todo el campo de energía, es todo de ustedes. Sí, sí. Para empezar. Estaba explicando que he estado haciendo un curso muy interesante esta semana con su nombre es Miki, pero no estoy muy segura del apellido. Y ella creo que vive en España, pero es eh, de algún lugar de Estados Unidos, es judía, trabaja con muchos lugares de conflictos y guerras y usa un poco la técnica de Marshall Rosenberg, que es la comunicación no violenta, pero la hace para transformar, digamos, ¿no? O sea, es una cosa que ella siente que muchas veces eso se usa simplemente para salud mental, pero que en realidad ella considera que es una herramienta mucho mayor para transformar la sociedad, ¿no? Para hacer una sociedad que sea mejor para todos, ¿no? Entonces estaba explicando que en cierta forma la técnica consiste en una escucha diferente, ¿no? Escuchar las conexiones que tenemos con personas en el día a día de una forma en donde nosotros podemos entender lo que se está diciendo con otra visión, ¿no? Con la visión de lo que Marshall Rosenberg decía era que todo lo que sucede, todo lo que hacen las personas tiene por detrás una necesidad, ¿no? Que no ha sido satisfecha o una necesidad humana natural, ¿no? Y hay una lista de necesidades y hay una lista de emociones. Entonces, la técnica es un poquito es observar, observar, escuchar, identificar, ¿no? Las emociones, de por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, por ejemplo. Eh, o la otra persona está diciendo lo que está diciendo o tiene la emoción que tiene. Y en cierta forma reconocer que hay una necesidad humana detrás de ello, ¿no? Entonces es así, es como es un proceso que uno tiene que aprender a integrar en uno mismo, pero en una misma, pero que al fin termina como una comunicación mucho mejor, ¿no? Como que uno que está escuchando al otro, un poco lo que hacemos nosotras que nos escuchamos, ¿no? Y tratamos de ver en cierta forma qué viene detrás de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, y yo decía que aparentemente se podría mirar como insignificante o que no tiene sentido o no darle el valor que se necesita, pero es tan importante porque estamos acostumbrados, como lo estábamos diciendo, la humanidad a más bien imponer y no escuchar a todos. Y es difícil escuchar a todos porque millones y millones de personas en el mundo es imposible escucharlas, pero si hay una buena organización y una buena actitud para mejorar la comunicación a nivel mundial y más ahora que están lo de las redes. Y me da a mí mm, me da mucho de pensar que es una herramienta como es una herramienta de dos filos, como todo, como todos los inventos.
Pero esto me parece demasiado bueno porque ahora que con la tecnología hemos podido conocer gente de de otros países y nos damos cuenta que nos organizamos que un grupo de por esta clase, que otro grupo por la otra clase y está habiendo una red increíble de amistades y no hay necesidad de viajar de viajar a otros países así en persona porque lo hacemos a través de la mente, porque nuestra imaginación nos permite volar hasta el sitio de las demás personas. Y eso es muy fascinante. Entonces me viene a la mente, qué bonito es que a través de estos grupos haya una unión más de conversaciones, de oír y oír hablar, escuchar y hablar para podernos entendernos y mejorar el nivel de calidad mundial que tenemos en el modo de vivir, que la comunicación nos haga vivir un mundo mejor. Me parece muy buena herramienta, pero vamos a mirar qué tal la hacemos funcionar nosotros los humanos, porque de nosotros depende. Sí, o sea, cuando estás hablando, eh, recordé esto que dice, que contó ella, que cómo fue desarrollándose esta herramienta es porque él, que tenía mucha rabia, ¿no? Tenía mucho enojo con muchas cosas que le habían pasado en su vida y empezó a conversar con gente que sobrevivió el holocausto, ¿no? Ujú. Eh, y como que se quedó choqueado que esas personas no tenían sentimientos de odio o contra los que los habían perseguido, ¿no? Entonces él empezó a estudiar así ese tipo de cosas. Y una de las cosas que él dice, o que ella contó, ella estudió directamente con él, creo, es que para poder hacer eso, para poder escuchar a la otra persona sin tratar de corregirlo, digamos, o de cambiarle sus ideas, hay que tener mucha compasión. O sea, hay que aceptar lo que se escucha, hay que pensar que ha vivido una vida completamente diferente, que tal vez nosotros no sabemos de dónde viene eso, pero que está basado en una necesidad. Entonces, lo que yo encuentro muy interesante es esto de las necesidades porque no estamos acostumbrados, como que nuestras necesidades han sido como, no, nosotros no tenemos necesidades, ¿no? Es como que no reconocemos que en realidad hay necesidad, las necesidades son partes del ser humano, ¿no? Como por ejemplo, cuando nacemos, nosotros no damos nada, pero nuestra madre nos da lo que necesitamos. O sea, hay una necesidad de alimento, calor, cariño, ¿no? Todo eso es parte de las necesidades humanas. Y eso se transfiere, en cierta forma, se traslada a la vida adulta, ¿no? Ajá. Yo lo miro más psicológico lo que tenemos los seres humanos de no querer escuchar a los demás. Porque si miramos al bebé que acaba de nacer, psicológicamente sabemos que el bebé necesita de nosotros. Pero miramos que una persona adulta, psicológicamente pensamos que no necesita, que la escuchemos. Entonces hay que cambiar la psique un poquito y hacerla más compasiva, hacerla más altruista, a escuchar y, podrían decir ustedes, ay, qué fácil se les hace a estas niñas decir que escuchen cuando hay gente que es muy necia, muy terca y no entiende que las cosas no van así. Bueno, ahí está la paciencia y el aceptar y buscar una solución, porque es un problema matemático también, la vida. A veces el problema matemático está bien difícil en la álgebra o ecuaciones, cuando no entendemos o no queremos aceptar que debemos escuchar a las otras personas.
Yo recuerdo que hay veces que yo les digo a mis hijos, cállate, no más, no más, porque ya escuché, ya oí, ya entendí, pero algunas veces sí digo, wow, es que tan chiquito y sí tenía razón el chiquillo. Y, mm, a ver, a ver. Ah, el tratar de entender de dónde viene la necesidad no significa que de todas maneras no digamos, por ejemplo, si alguien está haciendo algo que nos parece que está dañando a algo o a alguien, que no le paremos, ¿no? O que no digamos nuestra opinión y que no ejerzamos nuestro derecho a intervenir, digamos, ¿no? Pero es más que nada por esta cuestión de, eh, yo quiero decir, las polaridades no es una palabra muy buena, los extremos, ¿no? Como los extremos de el sí y el no, yo tengo razón, tú estás equivocado, ese tipo de extremos, eh, ahí se generan muchas discusiones entre los humanos por eso, ¿no? Estaba leyendo un libro, pero no recuerdo qué libro, pero ese libro decía que los problemas humanos aparecieron cuando se inventó las palabras para comunicarnos, porque cuando no teníamos palabras, nos comunicábamos más fácil. Entonces, la palabra tiene mucho poder. Por eso se han escrito muchos libros del poder de las palabras, de cómo debemos comunicarnos, hablar, qué palabras debemos usar, porque tienen energía. Entonces, si yo no dejo que hable la persona que está al lado de mí, estoy bloqueándole las energías a esa persona. Y si yo no sé usar las palabras correctas, también estoy mandando energías dependiendo de cómo yo estoy usando esas palabras que estoy diciendo. Así que a veces me pongo yo a pensar, sería mejor que no hubiera palabras ya y mejor comunicarnos a través de nuestro pensamiento. Creo que estamos un poquito tarde para eso ya, ¿no? Alicia, Pero, por ¿sabes favor, qué? nunca es ¿Sabes tarde. qué? Me hiciste pensar, ¿viste cuando la gente dice, uy, la internet va a cambiar el mundo tanto, ahora los juegos digitales o la gente que está todo el día en medias sociales y en las redes sociales y aparentemente cuando se inventó la impresa, la imprenta, la prensa, imprenta, este, el hecho de que las palabras iban a estar en papel y no solamente habladas, tuvo la misma reacción de la humanidad, ¿no? Que, no, porque ahora va a estar todo en papel, va a estar todo impreso, ya no va a haber variación, es como que la gente se va a hacer adicta, ¿no? Es como lo que pasó con la internet. Y me Sí, punto, ya me diste un punto incluso más atrás, ¿no? Cuando se inventa la palabra, ¿no? Tal vez fue eso también, fue como un cambio de la humanidad, en donde todo el mundo empieza, ¿qué va a pasar? ¿No? Y ahora está la inteligencia artificial, ¿no? Es como que todo está, cada etapa tiene las mismas reacciones, ¿no? Se va a arruinar todo. Y qué interesante lo que decís porque lo que dijo esta mujer Miki es que cuando comenzó todo esto de los conflictos, es varios miles de años atrás, que tal vez fue cuando los seres se asentaron y también comenzaron a hablar, o no sé, o tal vez cuando pasaron de ser nómades a agricultores y ese tipo de cosas, que pasó algo tan terrible a la humanidad
tan terrible que no pudieron gestionar todo ese conflicto, todo ese trauma. Entonces ese trauma se traspasó a otras generaciones y así es como que nosotros seguimos no viendo quiénes somos realmente, no viendo cuáles son nuestras necesidades básicas humanas, no dando espacio para eso porque hay toda una sociedad que ha sido armada, digamos, para que nosotros no veamos eso, ¿no? Este, Es que sí, yo también recuerdo, mira, en México se hacían hace 40, 50 años muchas telenovelas y la gente estaba adicta a un cierto horario porque la mejor novela siempre se transmitía alrededor de entre 7 y 8 de la noche y era que todos los mexicanos estaban encerrados. Me refiero a la mayoría, estaban encerrados en la novela del día a día. Y con el paso del tiempo me di cuenta que nos estaban hipnotizando o idiotizando. Y que la palabra decía no verlas, no verlas. novelas, sí, sí, novelas. Y bueno, llegué a mirar una que sí me tenía adicta, pero decía, mi pensamiento puede más que esta novela, porque no había ni repetición ni nada. Así, si no miraste ese día, te la perdiste, ya no la vas a volver a mirar. Solamente que te la contara la hija, el vecino, la tía o quien sea. Y igualito, igualito es con cada invento, con cada cosa nueva que viene, porque depende del uso que le demos a aquello que el ser humano va inventando, a las invenciones. ¿De qué modo lo quieres usar? ¿A tu favor o en contra? Sí. Porque también todo tiene algo, tiene una chispa de adicción, todo. ¿Qué quieres hacer? Entonces hay que tener conciencia siempre de, de que no nos cerremos. S- Siempre hay que tener la puerta abierta o nuestra disposición abierta a escuchar a los demás. En este caso que estamos hablando de escuchar para llegar a un buen entendimiento, no dejarnos mm, eh, cerrar por la ira de no querer entender a los otros. Y sé que es difícil por la experiencia que ya hemos tenido como seres humanos de querer callar al que no nos gusta lo que están diciendo, sino es como un problema de matemático que hay que buscarle el buen término. Y en cierta forma, lo que me hace es pensar, lo que dices es esto de imaginarnos realmente qué es lo que está diciendo la otra persona tiene que ver con nuestra historia. Entonces nosotros nos adelantamos y ponemos detrás de las palabras una historia que tal vez no tiene nada que ver con esa persona, tiene que ver con nuestra historia o con experiencias que tuvimos antes, como dices. Ujú. Nos adelantamos y ya asumimos que esa persona que ha dicho tal cosa tiene todas estas otras creencias, ¿no? Que nosotros hemos estado acumulando con el tiempo. No sé si me explico. Sí, hacemos nuestra propia película de la otra persona Claro. y no dejamos que esa persona nos narre la película de su historia, de su vida. Sí, cómo no, pues eso es muy común, en que todavía ni siquiera termina de hablar la persona y muchas veces ya hicimos una película, nuestra propia película, cuando de verdad no es así. Simplemente en una conversación. Tengo una hermana, mi hermana la menor de todas mis hermanas, que platicamos y entonces empezamos a hablar de alguien y ya hicimos una película y nosotros mismos decimos, ¿te das cuenta que ya hicimos una película y ni siquiera puede,
puede ser cierto eso, porque eso es nuestra mente y hacemos una risa porque ya hicimos una película. A mí me gustaría volver a nuestra primer charla, no Vamos. sé si recuerdas, Sí. donde hablamos de cómo nos conocimos. Porque en Oh, realidad nosotros no sabemos mucho de nuestras vidas. Yo no sé de tu vida y tú no sabes de la mía, pero tenemos una conexión, ¿no? ujú. Y nosotros nos dimos cuenta que teníamos una conexión y no necesitamos explicar esa conexión. No, porque es como una red que viene de vidas pasadas, yo creo. Yo siento así con contigo y con otras personas que vienen a nuestra vida. Es como si viniéramos de vidas atrás y llegamos al encuentro y no terminamos de hacer esto. ¿En qué íbamos? Y bueno, yo voy a ponerme en la otra vereda y voy a decir como escéptica, tal vez no Sí, venimos, tal vez no son vidas pasadas, o tal vez lo que sucede es que nos dimos cuenta del valor de esa conexión, que no tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos aprendido, ¿no? No es ni la palabra, no es ni, bueno, la lengua, como habíamos dicho, ¿no? El lenguaje, no es las experiencias pasadas, aunque hay algunas que pueden llegar a ser muy similares y tal vez eso nos permite comunicarnos, es a otro nivel, ¿no? Es como que nosotros supimos de nosotras. sí. Y fue como una relación de que al principio yo recuerdo que eh, yo soy como, sí lo hago, sí. No sé, pero lo hago. Es esto, sí, pero lo hago. Y Alicia era de que lo hago, pero tengo que pensar, déjame pensarlo. Y yo decía, wow, ¿por qué pensarlo mucho? Es fácil. Y hablamos de un tema y yo venía, y yo hablaba así, como echando chispas. Y, y Alicia decía, calmada, Teresa, mira, pero tranquila, Teresa. Y yo decía, ¿cómo? Sí, sí. Bueno, me tranquilizo. Sí, no, y a mí lo que recuerdo es, además de esas conversaciones que teníamos en el curso que estábamos haciendo, fue como que vos me leíste algo, ¿no? Como que me leíste unas cartas estamos practicando una tirada de tarot, ¿no? Con Clara Abad y vos usaste palabras que yo había escrito esa mañana en como a veces yo escribo, ¿no? En mi diario, y, eh, y es como que ahí yo entendí que había una conexión, que a veces hay conexiones, que a veces nos conocemos de otra forma, nada que ver con saber quién sos, ni qué edad tenés, ni dónde naciste, ni quiénes son tu familia, nada. Sí, y más yo lo entendí después con tantas reuniones que empezamos a hacer, en que tú eres el signo Escorpio y yo soy Cáncer. Entonces es como muy, en sí, nos vamos a la astrología, van de la mano Escorpión, Cáncer y Piscis. Ya, ahí ya la primera. La otra es que somos como muy de sentir, emocionales, Sí, y eso como las que, aguas, las aguas. sí. eh, eh, Yo le atribuía a eso. Es que somos sensibles, pero no pasaron el tiempo y fue como que hay algo aquí Como que ves, ya ujú, Ya, o sea, está la explicación que diste primero es vidas pasadas. ujú, Ahora me estás dando otra explicación que son los signos de agua, que yo soy Sol, Luna y Ascendente en agua, ¿no? Y tú eres Sol, ascendente en Tauro.
tu luna y tu ascendente son tierra, pero tienes el sol en agua. Ujú. Y yo podría decir, bueno, tal vez es que nosotros nos encarnamos en esta tierra en un momento que éramos conocidos antes de encarnarnos, ¿no? Como que nuestras almas ya se conocían. O sea, se pueden decir muchas cosas, se puede explicar de diferentes formas, pero no es la explicación lo que más me parece importante, sino el reconocerlo, el darse cuenta, el de hacerse consciente. Esto es importante. Perdón. Ya, un montón Este, como darse, como es lo mismo lo que estoy explicando, lo estoy diciendo porque es lo mismo que cambiar esos aspectos de comunicarse, como esto de que está hablando esta mujer de transformación, ¿no? Es transformar la comunicación. O sea, darse cuenta que en realidad puede haber otra cosa detrás de eso que la persona está diciendo, que en realidad no te necesito pelear y decir, no, yo pienso diferente, vos estás equivocada, sino que de repente yo puedo tratar de escuchar y ver de dónde viene y ver si yo en algún lugar de mí puedo entender eso porque tengo algún otro aspecto de mí que se parece, ¿no? Que también tiene esa necesidad, digamos, ¿no? Sí, y yo admito que yo hacía que perdiera la paciencia, pero también así, yo decía, me pierdo la paciencia con la lentitud de Alicia. Y Alicia decía, pierdo la paciencia con tu querer rápido. Y nos funcionó el escucharnos. Sí, pero ¿sabes qué? El escucharnos. Como nosotros tenemos formas de... Yo creo que ya nos entendíamos de antes, porque en realidad nosotros nunca perdimos la paciencia de forma que nos enojamos con nosotras mismas, No, sino que no. hacíamos bromas, empezábamos a pelear así tipo broma, y las chicas que estaban con nosotros en el mismo grupo se asustaban, porque nosotras estábamos súper cómodas haciendo lo que estábamos haciendo, pero ellas creían que nos estábamos peleando. Pero no, no, es que y yo terminaba diciendo, ah, así somos los signos de agua tan emocionales. Qué miedo con ustedes dos. No, pero chicas, no, pero... O algunas se iban directamente. Mejor se fueron, no. Es muy intenso esto. Y eso, la intensidad, la intensidad. Sí, pero hay mucha sincronicidad en la vida de las personas. Y puede ser que, bueno, el punto aquí está siendo es que necesita uno escucharse, aunque no se llegue a un acuerdo al principio, porque hay que recordar que la vida la vida es una ecuación matemática o es un problema matemático, dependiendo de qué nivel de difícil sea. Debemos usar fórmulas. Entonces hay, en este caso de Alicia y el mío, era nomás, son más, dos más dos son cuatro y ya. Era fácil la comunicación. Ese problema era bien fácil, pero hay una comunicación muy difícil que hay que usar algo más difícil para podernos entender esa conversación difícil. Hay que buscar resolver el problema matemático de esa comunicación, porque no vamos a usar mm, no vamos a usar una raíz cuadrada, porque a lo mejor está tan difícil que tenemos que usar a lo mejor otro tipo de implantar una fórmula de cómo debemos de arreglar ¿Puedes, ese. puedes explicar por qué estás hablando de matemáticas? Hablo de matemáticas porque la comunicación es así tan difícil como las matemáticas. Ah, ok, Me ok. incluyo que, mira, nuestro modo entre tú y yo de comunicarnos era bien fácil. Es como aprenderte las tablas de multiplicar, 2 más 2 4 y era fácil. Pero No, entre el poder
o entre algún acuerdo que lleve más de dinero económico, porque esos son los más grandes problemas de la humanidad, el dinero, que se debe de tener una buena comunicación para llegar a buenos términos con el dinero, la economía, y hay que usar otra más difícil allí, llegar a un acuerdo a través de las palabras. Entonces vamos a mirar, ¿Sabes por qué es difícil? mm, no, a ver, El dinero no es una necesidad. O sea, nosotros no podemos saber. Como el dinero no es una necesidad, no es algo que nos pueda decir, ya tengo suficiente, no tengo suficiente. Es como que no es una necesidad natural del ser humano. sí, entonces yo voy allí a eso, que no siempre es tan fácil llegar a acuerdos y que se necesita más trabajar allí. Ujú, ujú. Y es muy fácil perder la paciencia. Es simplemente un ejemplo, pero hay tantos ejemplos en donde no se llega a tener un acuerdo en la comunicación, no solamente del dinero, sino hay tantas cosas cotidianos en la vida que los seres humanos estamos acostumbrados más bien a complicarnos la existencia que hacerla más amena y más bonita y más fascinante, porque mm, me encanta a mí ver los amaneceres, como siempre les he dicho, y es fascinante ese regalo divino. Y simplemente la gente se queda sin una palabra, porque nos estamos conectando con la belleza de, de lo que es la vida. Bueno, Alicia, Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Lamentablemente me hubiera gustado hablar mucho más de esto, lo neptuniano y lo virginiano. Pero bueno, nos encontramos otra vez. Nos vamos a encontrar otra vez y vamos a publicar más. sí, claro que sí. Y hay que comunicarnos con paciencia y amor. Sí, con compasión Sí, compasión. y Nos hace falta entendimiento, mucho eso. como abrir la cabeza, ¿no?